Dicen que el amor es lo más puro del alma humana, pero en el Olimpo, incluso el amor puede ser un arma. Entre los dioses inmortales hay una figura que desató guerras, rompió alianzas, arrastró reinos a la ruina, todo con una sola mirada. Ella no blandía una espada, pero podía doblegar ejércitos. No lanzaba rayos, pero incendiaba el corazón de dioses y hombres por igual. Su nombre ha sido susurrado en templos, esculpido en mármol, pintado en frescos, temido por reinas y codiciado por reyes. Afrodita. La diosa del amor, sí, pero también del deseo, la pasión y la destrucción. ¿Quién fue realmente Afrodita? ¿Una diosa de belleza incomparable? ¿Una fuerza que escapaba al control divino? Hoy recorreremos su historia, desde su nacimiento en la espuma hasta el eco de su culto en nuestros días. Prepárate, porque esta no es solo la historia de una diosa, es la historia del poder más antiguo del mundo, el deseo. Antes del Olimpo, antes de los truenos de Zeus o la sabiduría de Atenea, el mundo estaba en caos. El cielo y la tierra eran una sola fuerza, encadenada, hasta que Cronos, el titán del tiempo, alzó la hoz contra su padre, Urano, y al castrarlo, arrojó su miembro al mar. La sangre y la semilla del dios celeste se hundieron en las profundidades, y allí, en la espuma blanca, comenzó a formarse algo distinto a todo lo creado. De esa unión violenta surgió una diosa. No nació del vientre de una madre, ni bajo techo alguno. Nació del mar, y con su primer aliento, la belleza se hizo carne. Afrodita llegó deslizándose sobre una concha marina, empujada por el viento del oeste, Céfiro, hasta llegar a la isla de Citera y luego a las playas de Chipre, donde la tierra la recibió como si despertara de un sueño eterno. Sus pasos hacían florecer el suelo, su mirada silenciaba a las bestias, su mera presencia alteraba la voluntad de los dioses. Otras versiones dirían que era hija de Zeus y Dione, pero en los corazones de los griegos, Afrodita fue siempre más antigua, más salvaje, más libre, nacida de la espuma, hija del mar, criada por el deseo, una diosa sin cadenas, una fuerza que nadie podía domar. Afrodita no necesitaba un trono para gobernar. Su poder no se ejercía con rayos ni lanzas. Bastaba su mirada. Ella era el deseo personificado. No solo provocaba amor, lo controlaba. Con un roce, hacía que los corazones se rindieran. Con una palabra, doblegaba a reyes. Con su presencia, desataba pasiones capaces de incendiar ciudades. Su mayor arma era invisible, pero implacable, y todos, dioses y hombres por igual, eran sus víctimas. Portaba un cinturón mágico, el cestus, bordado con hilos del deseo, la atracción y la seducción. Quien lo llevaba podía despertar la lujuria incluso en los corazones más fríos. En el Olimpo, cada dios tenía un dominio, el trueno, la sabiduría, el mar, la caza, pero Afrodita no se ajustaba a ninguna ley. Ningún dios podía ignorarla, ni el viejo Poseidón, ni el sabio Apolo, ni siquiera Zeus, el padre de todos. Ante Afrodita, hasta los inmortales perdían el juicio. Para evitar disputas entre los dioses, Zeus decidió entregarla como esposa al único que no representaba una amenaza, Hefesto, el herrero cojo, el artesano de los dioses. Pero Afrodita no lo amaba. Su unión fue una cadena, una prisión dorada, y pronto el corazón de la diosa buscó fuego. En otra parte, fue Ares, el impetuoso y violento dios de la guerra, quien despertó en ella la pasión salvaje. Juntos formaban un dúo peligroso, amor y guerra entrelazados como una misma llama. De esa unión ardiente nacieron varios hijos: Eros, el dios del deseo; Armonia, la paz nacida del conflicto; Fobos y Deimos, el miedo y el terror, que acompañarían a su padre en cada batalla. Los dioses no estaban ciegos, y cuando Hefesto descubrió la traición, tejió una red invisible de oro para atraparlos en pleno acto. Los exhibió ante todos los olímpicos, desnudos, expuestos, ridiculizados. Pero la vergüenza no alcanzó a Afrodita, porque el deseo no se avergüenza, el amor no pide disculpas, y Afrodita jamás se disculpó por ser quien era. Durante la boda de Peleo y Tetis, una unión sagrada entre un mortal y una Nereida, todos los dioses fueron invitados, excepto una. Eris, la diosa de la discordia, apareció sin ser llamada y arrojó sobre la mesa una manzana dorada. En ella estaba grabada una sola palabra, para la más bella. Tres reclamaron el título: Hera, la reina de los cielos; Atenea, la diosa de la sabiduría y la guerra; y Afrodita, la reina del deseo. Incapaces de decidir, llevaron la disputa ante un mortal, Paris, príncipe de Troya, un simple pastor, ignorante del destino que cargaría. Hera le prometió poder, Atenea, gloria en la batalla. Afrodita lo miró y no dijo mucho, solo susurró: te daré al amor de la mujer más hermosa del mundo. Paris le entregó la manzana a Afrodita. En ese instante,
selló el destino de su ciudad y del mundo. La mujer prometida era Helena, esposa del rey Menelao de Esparta. Paris la raptó y así comenzó la guerra más legendaria jamás contada, la guerra de Troya. Todo por una promesa, todo por el deseo, todo por Afrodita. Afrodita había visto la belleza en muchas formas, pero nunca como en él. Adonis, joven cazador, nacido de un árbol, criado por ninfas. Su rostro parecía esculpido por los mismos dioses. Su cuerpo, esbelto, vigoroso, su alma, libre. La diosa del amor se enamoró perdidamente. Por primera vez, no era ella quien encendía el deseo, sino quien lo sufría. Lo ocultó del mundo, lo cuidó, lo protegió como se protege un fuego sagrado del viento. Pero no se puede atar a un cazador. Afrodita le advirtió: no caces bestias grandes, no tientes al destino, no te alejes de mi lado. Pero Adonis no escuchó y fue en las fauces de un jabalí salvaje donde encontró su final. Algunos dijeron que fue un accidente, otros que Ares, celoso, se disfrazó de bestia y lo mató. Afrodita lloró sobre su cuerpo, lágrimas divinas cayeron a la tierra y donde tocaron el suelo nació una flor roja, la anémona, frágil, bella, efímera, como el amor que compartieron. Jamás volvió a amar como lo amó a él. Y aún hoy, cada primavera, se dice que Adonis regresa del inframundo por unos días para volver a los brazos de su diosa. Pigmalión era un rey, pero más que gobernar, esculpía. En un mundo que lo decepcionaba, donde las mujeres eran, según él, frívolas e indignas, buscó refugio en el arte. Y del mármol frío, talló a la mujer perfecta. Cada curva, cada trazo, cada gesto fue fruto de su obsesión. La llamó Galatea. No hablaba, no respiraba, pero para él ya vivía. La vistió, la besó, le susurraba palabras de amor, pero el mármol nunca respondía. Durante el festival en honor a la diosa, Pigmalión ofreció incienso y una súplica silenciosa. No pidió riquezas, ni poder, solo una cosa, que su estatua pudiera sentir. Afrodita escuchó, el mármol se convirtió en carne, el sueño en amor. Afrodita, conmovida por la devoción del escultor, había dado vida a su creación, no por vanidad, sino por amor verdadero. De su unión nacería una hija, y de esa sangre, generaciones enteras, porque hasta el corazón más duro puede latir si el amor es sincero. En el Olimpo no hay espacio para la debilidad, y menos aún para la belleza sin obediencia. Afrodita, con su poder irresistible, no era temida por su fuerza bruta, sino por lo que despertaba: deseo, celos, caos. Era la esposa de Zeus, la diosa del matrimonio. Despreciaba la manera en que Afrodita desataba pasiones ilícitas. Para ella, el amor debía obedecer leyes, deberes, fidelidades sagradas. Pero Afrodita no conocía límites. Atenea, diosa de la sabiduría y de la guerra estratégica, se mantenía virgen por elección. Despreciaba las emociones incontrolables que Afrodita sembraba en hombres y dioses. Para ella, la lógica era el único camino, y Afrodita era caos encarnado. Artemisa, la cazadora, también virgen, defensora de la libertad femenina, veía en Afrodita una amenaza constante, una diosa que exaltaba la belleza, la seducción, la dependencia emocional. En muchos mitos, ambas chocaron por la defensa de ideales opuestos. No luchaba con espadas, no tejía estrategias, no gobernaba matrimonios, pero cada vez que Afrodita entraba en escena, las demás se volvían sombras. Y cuando Paris la eligió por encima de Hera y Atenea, selló no solo su destino, sino el desprecio eterno de las diosas humilladas. Porque en el Olimpo, el amor no tiene amigas, y la belleza siempre paga un precio. Afrodita no fue solo la diosa del amor, fue el amor como impulso y como condena. Fue deseo transformado en guerra, belleza alzada como trono, pasión que incendia ciudades, lágrimas que germinan flores y sangre que riega la tierra de los hombres. Ella no creó el mundo, pero lo movió. Ningún dios escapó de su poder, ningún mortal resistió su llamada, porque Afrodita no pide permiso, se impone, se infiltra y transforma. Afrodita fue la risa en la cuna y el llanto en el campo de batalla, la sonrisa en los labios y el temblor en el pecho. Hoy, siglos después de su culto, seguimos buscándola, en un beso, en una mirada, en un deseo que no sabemos explicar, porque Afrodita nunca murió. Vive en cada impulso, en cada corazón acelerado y en cada alma dispuesta a arder por amor.